Hemos hablado muchísimo en programas anteriores del tema del abuso y maltrato psicológico en pareja, en mujeres, en familia, pero a mí me quedaba un asunto pendiente y era el abuso y el maltrato en personas mayores. Así que hoy hemos invitado a que venga aquí a Teresa Moreno, que es neuróloga y especialista en demencia. Teresa, buenas noches. Muy buenas noches. Es más fácil detectar un maltrato a niños porque llegan al colegio con moratones o les cambia la actitud, entonces los profesores son un poco más capaces de detectarlo. O mujeres, a lo mejor no trabajan, pero tienen alguna red familiar o van a hacer la compra y se notan algunas cosas. Pero hay personas mayores que no se nota. Desgraciadamente hay incluso barrios que viven en un cuarto sin ascensor y el único momento del año que salen es cuando van a ver al neurólogo o a su médico o al geriatra o al cardiólogo una vez al año, pero porque va la ambulancia a buscarles y no, nadie se entera de que realmente lo están pasando muy mal. Según la OMS, llama a persona anciana a partir de 60 años. Eso ya, bueno, lo podremos debatir. Pero 1 de cada 6 personas por encima de 60 años sufre algún tipo de maltrato. 1 de cada 6 personas, es que es muchísimo, es que es una cantidad increíble de personas. ¿Pero qué tipo de maltrato? Maltrato, hombre, el más evidente es el físico, evidentemente. Pero perdona, Teresa, porque están en manos de personas que les cuidan y les lesionan físicamente. Claro, hay de todo. Muchas veces son los cuidadores, bueno, casi siempre son los cuidadores, que puede ser o familia o cuidadores contratados. Que tiene implicaciones un poco diferentes, tiene soluciones diferentes si es el cuidador o es la familia. Claro. Pero es que tipo eso, maltrato físico, pero es que también está el maltrato psicológico, que a veces es más duro. Está el maltrato económico. Ah, mamá, firma esto y te quedas con su dinero. Eso es maltrato, eso es un tipo de maltrato y está clasificado como maltrato en la ley. Y no solo la familia, este financiero yo lo he visto. Bueno, no quiero decir nombres de entidades bancarias, pero pacientes míos con demencias que iban al banco y de repente habían comprado preferentes en un banco o acciones en otro, porque el cajero simplemente decía, firma aquí. Pacientes con Alzheimer, tú no les puedes dejar firmar eso, claro. O sobre todo no les puedes incitar a hacerlo, que es terrible. Bueno, el maltrato sexual es tan terrible que casi me da hasta ¿Pero dolor a personas mayores? Hablarlo. Sí, ¿Sí? Un montón. ¿Y cómo es? Hay filias horribles, hay gente que no sé por qué, pues hay filias para todo, que son patologías del maltratador y hay maltrato sexual también hacia mayores. El más frecuente de todos es la negligencia, es decir, tú tienes a tus padres y les llamas en Navidad o en su cumpleaños y ya está. Eso es un tipo de maltrato también. Sí, tus padres que te han cuidado toda la vida, que sus hijos solo le llamen eso, el día de su cumpleaños, el día de Navidad. La negligencia es un tipo de maltrato también y eso lo tenemos que saber. ¿Nos puedes contar algún caso que te estremeció de alguna persona que llegó y que cuando descubriste todo eso y en qué condiciones estaba? Pacientes que de repente vienen a consulta porque les da ambulancia y vienen con heces encima, pis encima. Por ejemplo, mujeres que llegan en depresión, o mujeres o hombres en depresión profunda, o sea, ¿cómo tú diagnosticas que realmente está habiendo maltrato? ¿Qué es lo que ves en esas personas? Se han hecho pruebas funcionales en el cerebro. Un cerebro, una persona que ha tenido maltrato, cambia radicalmente, pero no solo cambia cómo funciona el cerebro, sino es que cambia la forma del cerebro. Cuanto antes es el maltrato, es peor para el cerebro. Por ejemplo, los niños es terrible porque le deja secuelas de por vida. Pero cambia la sustancia gris, la sustancia blanca. Cambia sobre todo, se ha visto, una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es la que da emociones, pero no emociones buenas. Entonces, le cambia, una persona que ha tenido maltrato siempre va a ser suspicaz, va a ser hipersensible, va a tener muchísimo miedo, mucha ansiedad, porque la zona
esa zona que gestiona esas emociones se ha estropeado para siempre. Luego, por supuesto, cambia la memoria. Aunque el maltrato haya sido de niños, en un futuro ese niño va a tener pérdida de memoria mucho antes que otras personas. ¿Realmente que no se puede recuperar un niño que ha sido abusado o maltratado de pequeño? A ver, hoy por hoy tenemos... una condena de mucho tiempo, ¿no? A ver, hoy por hoy tenemos cada vez más herramientas. Desde luego, psicológicamente tienen que tener ayuda. Luego tenemos tratamientos como la estimulación magnética transcraneal, técnicas de neuromodulación que ayudan bastante. El problema es que normalmente la persona que ha sido maltratada, un porcentaje muy alto, el 50-60%, no lo reconoce. No lo reconoce porque le da vergüenza, que eso es terrible, le da vergüenza reconocerlo como si el culpable ha sido él o ella. O que no se da cuenta de lo que está pasando. O que no se da cuenta, que no es consciente. es como el síndrome de Estocolmo, que dice no. Se adapta sí, al maltrato, claro, eso ocurre muchas veces. Sí. Y de hecho, no solo se adapta, perdona que te interrumpa, sino que si tiene la suerte de cortar con esa pareja o cortar vínculos con esa persona que le maltrata, las siguientes relaciones sociales vuelven a ser con un tipo igual, porque el cerebro intenta buscar tu zona de confort y tu zona de confort es lo que conoces, claro, aunque sea malo, pero es tu zona de confort, tú conoces y es terrible eso, sí. Y eso hay que cambiarlo. Yo creo que una de las formas de recuperación de este tipo de situación de maltrato, abuso, donde explicas perfectamente que hay, se desconfigura, digamos, el cerebro, deja de funcionar como debería ser, es primero darse cuenta, para eso necesita pues un entorno que le ayude a darse cuenta de lo que ha pasado, de que no es culpable de nada, por ejemplo, porque estas personas salen de esas relaciones sintiendo mucha culpabilidad y vergüenza. Pero creo que es fundamental, Teresa, que lo cuenten. O sea, una vez que se han dado cuenta, que lo verbalicen, que lo exterioricen mucho. Es la forma de vomitarlo y de sacarlo de su energía interna atascada que no está resuelta. Yo creo que una acción, un verbo, una palabra, eso ayuda mucho. Yo eso no tengo absolutamente ninguna duda, es que tienes toda la razón del mundo, pero no es fácil. Primero porque como casi la mayor parte del maltrato suele ser de tu entorno próximo, es muy difícil. Y un entorno que se supone que es de cuidado. Claro. Dice, si esta gente que me quiere, es tu padre, me cuida ¿a quién así? se lo dices? ¿A tu madre? No. Es muy difícil. Pero hablar siempre, una vez que tú lo verbalizas, ya sabes que es un problema y que hay que solucionarlo. ¿Cómo ayuda un neurólogo a esta recuperación, digamos, de autoestima, de confianza en sí mismo? ¿Qué pasos seguís vosotros? Es hablar y crear un clima de que se sienta segura, y muchas veces vienen incluso con su agresor, entonces tenemos un protocolo con la enfermería de ve haciéndole una ficha, ¿no?, a este señor para poder hablar con la víctima a solas, o sea que eso es sirviéndolo y sobre todo hablar y hablar. ¿Qué condiciones te has encontrado tú penosas? O sea, de decir, jolín, ¿cómo vino esta persona? Rasgos que se veían. Sobre todo, para mí lo peor es cuando es tan grande el sufrimiento que intentos de suicidio. Vale, eso es una bandera roja para vosotros. Hombre. O sea, cuando viene esa persona con pensamiento suicida, dices, aquí está, que no puede más. No, que no encuentra la salida. Y a lo mejor ¿no? ni siquiera sabe cuál es el problema, porque es que a veces... Es que crea mucha confusión. El cerebro es... A veces eso, se confunde y piensas que pierdes toda la autoestima y todo, y lo pasan tan mal. Es que es un tema muy delicado, porque realmente en el tema del abuso y maltrato, y en este caso también con personas mayores, que estás comentando tú, es
estás en tu propia casa o en casa de un hijo o una pareja o lo que sea, y se supone que tu hogar es tu lugar seguro, donde te están cuidando. Y resulta que en vez de ser una fuente de consuelo, es una fuente de terror. Una persona que es susceptible de acostumbrarse a un trato vejatorio, o un trato donde se siente, hay tensión constantemente, donde hay hipervigilancia, porque de repente notas que es que no te puedes relajar nunca. A ver si lo que le he dicho le va a molestar, a ver si he subido el tono demasiado y no le gusta. Esa hipervigilancia produce un desgaste tremendo. Totalmente, por eso da mucha ansiedad, depresión. Si hablamos de mujeres, el detonante de decir hasta aquí suele ser si afecta a sus hijos. Ah, qué bueno es eso, vamos a hablar de eso. Cuando a lo mejor claro, empieza... tú puedes aguantar lo que sea, pero a tu hijo no. Pero cuando empieza a afectar al hijo... Bueno, no. hay de todo, pero normalmente ese es el detonante de decir, ya, hasta aquí. Sí. Tú aguantas lo que sea, pero a mi hijo no lo tocas. Es muy difícil que una madre rechace a sus hijos o abandone a sus hijos, o sea, por naturaleza y por biología, es muy difícil que una madre abandone. Sin embargo, en temas de maltrato, la violencia vicaria que hay después de la separación, hay muchos hombres, sobre todo se da de hombres a mujeres, en la que empieza a decir que la mujer no es apta para cuidar a los hijos, no está en su pleno potencial para cuidarles y es otra violencia más que está añadiendo, otra manipulación. Por supuesto. Entra en una depresión en la que dice, mejor que se vaya con él, aun sabiendo que no está en buenas manos. Si de verdad una mujer ha sido maltratada, es muy raro, muy raro. Hay casos para todo, pero es muy raro que deje que sus hijos, luchan con uñas y dientes para que no se vayan con el maltratador. Eso lo has visto tú, ¿verdad? Sí, claro, sí. Es muy raro. También es verdad que es muy difícil, y como aquí dependemos tanto de las leyes, que tienes que decir una palabra, no otra palabra, complican las leyes. Claro, una ley es rígida, no es flexible, es tal cual. Entonces, o te ciñes a eso, pero claro, hay tantas circunstancias y tantas posibilidades, ¿no? Y basta que tengas un abogado mejor, un abogado peor, para que te den más la razón o no, cuando lo que tendría que valer es la realidad. Pero claro, ahí volvemos al tema de la violencia psicológica que no se ve, que no se puede demostrar. Yo tengo pacientes, yo soy psicoterapeuta, que me han venido diciendo, Lourdes, había un momento en que esa agresión verbal, esa violencia psicológica que te va minando, que te agota, que te tensa tanto, había momentos que yo decía, ojalá se levante y me meta un puñetazo, me empuje o me haga algo. Deseaba que me pegara. Es menos el dolor físico que el dolor psicológico. Bueno, como pasa con las niñas, algunas que tienen trastorno de conducta alimentaria, lo pasan tan mal que se hacen cortes, porque el dolor físico le distrae. Es menos que el dolor psicológico. Fíjate, ¿eh? Y luego, y aparte de lo que tú dices de la violencia psicológica, es peor la pasivo-agresiva, es decir, no me meto contigo, pero no hablar contigo, no cenar contigo, a veces es mucho peor que decirte insultos verbalmente, es mucho peor eso, sí, No hay por dónde cogerlo, ¿eh? Es muy difícil. Ya. Y hablando de lo de las leyes, yo sueño por las noches en crear una ley, un decreto ley, que me lo aprueben en el Congreso, en el Senado, donde no se permita jamás dejar de hablar a alguien dentro de tu casa, porque eso es una violencia psicológica terrible y es de lo que más se da, es el castigo que más se utiliza. O sea, yo tomo distancia, corto la comunicación, el afecto, el cariño, todo. Y eso para una mujer, para su cerebro, que tiene más neuronas en el centro de la comunicación, de la expresión, es matarla en vida. Que sí, que sí. Y bueno, lo que te decía, y llamar a tu padre solo el día de su cumpleaños, en todo el año, el día de Navidad,
tu padre que te Qué está, o tu pena. madre que te está cuidando. Esa ¿no? gente debe estar tristísima, ¿no? Con una soledad, una tristeza La soledad es muy mala, ¿eh? malísima, sobre todo Muy cuando no mala, la muy eliges, mala. claro. Mm. Y cuando llegan esos pobres viejecitos y con esa tristeza y tal, ¿qué hace el neurólogo? ¿Cómo es el protocolo? A ver, lo ideal... ¿Cómo se le ayuda? ¿Cómo se le Claro. ayuda? ¿Le medicáis? No, no. A ver, las personas mayores, cuanto menos medicación tenga, Claro, mejor. claro. Lo ideal siempre es quitar medicación, no ponerla. Y esto con medicación no se cura. No. Lo ideal sería... Los centros de Es muy día, ¿no? eficiente, sí. Ir a un centro de día es maravilloso. Primero porque hacen terapia psicocognitiva, hacen ejercicios físicos, mentales. Y están Incluso acompañados. les dan de comer y están acompañados. Claro. Están distraídos, que es lo que tiene que El tener problema es que hay esa mente, menos de lo que se distracción. necesita. Mm. Pero es que en el 2015 creo que había en el mundo 900.000 personas con mayores de 60 años, pero se estima que en el 2050 va a haber 2.000 millones de personas mayores de 60 años. ¿Qué haces? El problema es eso, que se está envejeciendo la población y ¿qué haces? Es ¿Qué muy haces? ¿Qué complicado. haces? Sí. Hacer más residencias está... Y las mujeres maltratadas, hacer más centros, sí, pero es muy complicado. Mira, la solución sería que esas mujeres encontraran un sitio donde acudir, Claro. porque tomarían la decisión de separarse. El grave problema que tienen muchísimas es que no saben a dónde ir. No, y es el síndrome de Estocolmo, de bueno, no pasa nada, mañana seguro que mejora. Se le pasará, Eso es lo mejora. peor, por eso hay que informar tanto. Creo que la educación es muy importante. Que las familias podamos hablar entre nosotros, que tú puedas hablar con tu hija y si algún día tu hija tiene un problema, que sea capaz de llamarte. Yo en mi generación, yo tengo 50 años, a mí me hubiera costado mucho llamar a mi madre si me hubiera pasado algo. Me hubiera dado vergüenza, es lo que estábamos diciendo antes, es que te da esta vergüenza. Pero ¿por qué crees que se está dando tanto lo de la figura del perverso narcisista? Que es una persona que no es empática, que no es compasiva, que no tiene remordimientos, ¿no? Que busca tanto el que le cuiden, el que le estén suministrando todas sus necesidades y lo intentan conseguir al precio que sea, ¿no? O sea, lo que sea bueno para mí, aunque sea malo para ti. Es un perfil que ha existido siempre, pero como ahora la mujer intenta pues visibilizar más las cosas y tal, también esa figura es más visible. Pero, a ver, la pregunta es, ¿siempre ha existido ese hombre que ha machacado, que le ha importado un pito si sufre o no sufre? ¿O es que la mujer callaba demasiado, no tenía esa oportunidad de queja? ¿Qué está pasando? Porque es que hoy en día parece que crecen como champiñones. Yo creo que ha existido siempre y ahora se diagnostica más. Pero sin ninguna duda ha existido siempre. Pero ahora es verdad que, y además es que casi siempre, vamos, el 99,5% son varones. En mujeres narcisistas no hay tantas. Las hay, pero... Pero menos, sí, sí. Menos. Yo creo que ha existido siempre, pero ahora se diagnostica igual. ¿Por qué ahora hay tanto niño con TDAH? Sí. No es que haya, o porque hay tantas alergias, yo creo que es que se diagnostican mal las cosas. Claro, bueno, en lo del TDAH, el autismo, el Asperger, todo eso, menos mal que se está empezando a diagnosticar, porque son personas que han sufrido muchísimo, una soledad tremenda de incomprensión total. Afortunadamente se está ya cada vez diagnosticando más. Yo tengo una consulta específica de eso y ¿Sí? la verdad es que sí. Niños con bullying y cosas de esas, que resulta que son a lo mejor autistas y no se sabía, ¿no? ¿Hay mucho de eso entonces? Muchísimo, sí. Pero cada vez existen más cosas, sobre todo con la neuromodulación. ¿Qué es la neuromodulación? Explícanos. A ver, lo que más se conoce, por ejemplo, es el electroshock. ¿Pero eso se aplica hoy en día todavía? Claro. Ay, ¿qué me estás diciendo? En cada hospital, pues 2 o 3 veces al mes, 2 o 3 pacientes al mes, seguro. Pero no es como era antes, que le dabas ahí, que se rompían los huesos y no. Ahora se hace bajo sedación, tú le creas, es como resetear el cerebro. Sí, funciona muy bien.
Sí. Entonces, eso fue evolucionando y como se vio que funcionaba tan bien, pero tiene efectos secundarios, hay que sedar al paciente, se empezó a hacer poniendo electrodos dentro del cerebro en sitios determinados. Por ejemplo, eso se sigue haciendo para el TOC, que va bastante bien, pero no deja de ser una operación de neurocirugía, o sea que tiene también sus riesgos. Pues fue evolucionando y ahora existe la estimulación magnética transcraneal, que es poner aquí un aparatito, nada, se hace en la consulta, 17 minutos y ya está, y estimulas en el sitio, por ejemplo, para depresión y ansiedad en Estados Unidos, desde hace 10 años, antes de ponerte fármacos, te hacen esto, porque modulas... ¿Funciona? Para depresión y ansiedad va fenomenal, para el TOC va muy bien, para el TDAH y autismo va fenomenal, que es lo que más vemos nosotros. Para los ictus, en el Hospital de Toledo de Parapléjicos, que son gente joven que ha tenido o ictus o traumatismos craneoencefálicos, se lo hacen a todos. Claramente mejoran más los que se hace, porque las neuronas de al lado cogen como la función, se aumentan muchísimo las conexiones neuronales. ¿Pero un electroshock qué hace? ¿Matar neuronas? No, es resetearlo y se ve que a lo largo de los meses van mejorando las sinapsis, no se sabe por qué, entre las neuronas que están sanas aumentan muchísimo la sinapsis. ¿Sí? Y van cogiendo la función de las neuronas que Cuéntanos funcionan un mal. caso que para ti ha sido un milagro. De decir, mira, estaba así y Yo, con el a electroshock... mí, yo siempre, bueno, primero dolores que van muy bien, no, pero para mí mi caso estrella es un niño con autismo, llegó, no había dicho nunca una palabra ni mamá ni papá, llegó con 5 años, ahora tiene 7 y habla perfectamente. Sí. Y en demencias, hombre, no hemos conseguido curar, pero hemos conseguido mantenerlas, que en una demencia, un Alzheimer, una demencia frontotemporal, simplemente mantener en el tiempo ya es mucho. Es verdad que curar no, o sea, tampoco voy a mentir. Sí. Depresión y ansiedad, fenomenal. Y para esos niños autistas que son muy agresivos, los pobres, que incluso... Bueno, para agresividad es lo que mejor va. Sí, ¿no? Pero ¿el efecto secundario es que los atonta un poco o no le quita sus capacidades intelectuales? No, al contrario, solo puede tener efectos secundarios durante la sesión, que, bueno, puede ser una mini crisis epiléptica, pero realmente es incluso mejor, porque realmente es igual que como es el electroshock. Pero vamos, eso pasa uno de cada 10.000 casos y no les atonta, al contrario, va muy bien. Bueno. Los pacientes con demencia van muy bien. Es como cuando no sabes de algo, apagas el ordenador y lo vuelves a encender, Sí, reseteas. pues el electroshock es eso. Sí, ¿no? Bueno, si tenéis la garantía de que verdaderamente funciona. El electroshock es que se hace en todos los hospitales grandes, Sí, en el ¿no? Clínico, en La Paz, el 12 de octubre, en todos se hace electroshock, sí. Bueno, yo conocí un caso, pobrecita mía, pero lo mismo estaba muy mal. Tenía unas depresiones tremendas, se le hizo varias sesiones de electroshock y acabó suicidándose. No sé, ahí no sabemos qué pasó, pero realmente ella no quería fuera por estar. electroshock, sino por lo que estaba, sí. Pero bueno, que ahí no se le pudo rescatar, digamos, de ninguna manera, ¿no? Es que las depresiones graves Sí. son terribles. ¿Qué pasa con las depresiones graves, Teresa? ¿Qué pasa ahí que no hay manera de que vuelvan a recuperar un poquito las ganas, la alegría? El problema es que pensamos que la depresión es una enfermedad psiquiátrica, que estás loca, pero no. Es igual que hace 200 años, sobre todo mujeres, convulsionaban y las quemaban en la hoguera porque pensaban que eran brujas, y ahora nadie duda que la epilepsia es una enfermedad neurológica. Pues yo estoy convencida que la depresión es igual. Y además, con esto de la neuromodulación, sabemos dónde está el centro de la depresión. Sí. Es una zona del cerebro que no funciona bien, no te deja manejar bien los... Hay gente que se le muere un hijo y no se deprime. Y no se recupera el resto Hay gente de la que vida. se le rompe una uña y se deprime. Eso es porque hay una zona del cerebro que te ayuda a manejar esas situaciones y eso no funciona bien en la depresión. Pero bueno, yo... ¿Y se nace así? Sí, yo estoy convencida que sí. Sí, ¿no? Hay gente que sí, que eso no funciona bien y otra gente que sí.
Y eso, cuanto más sepamos de eso, porque los antidepresivos solo son un tratamiento sintomático. Es decir, a ti te duele la cabeza y te puede doler la cabeza por un tumor cerebral o por una migraña. Tú te tomas un ibuprofeno igual. Si tienes una migraña, estás mejor. Si tienes un tumor en la cabeza, vale, te mejora un poquito el dolor de cabeza, pero no te cura. Claro. Pues con la depresión igual, los antidepresivos te curan Ya. el síntoma, pero te da igual que la depresión sea por una cosa o por otra. Lo que necesitamos son tratamientos que vayan al foco de la causa de la depresión. Y bueno, y está claro que hay focos neurológicos Yo no tengo ninguna duda, que se ninguna pueden, duda. bueno, pues es un poco una puerta a la esperanza para muchísimas personas que lo pasan fatal. Teresa, estamos ya terminando el programa. Pues hablando de todo esto, ¿qué consejos darías tú para que una persona pudiera recuperar sus ganas de vivir o encontrar ese proyecto de vida que les haga tener sentido su vida, ¿no? Es lo que has dicho tú al principio, hablar con alguien. Alguien, aunque sea la panadera de enfrente, hombre, lo ideal siempre es con familia o con amigos, pero da igual, tú se lo dices a la del bar que te has pedido un café. Sí. Y pedir ayuda, sé que es muy complicado y muy difícil, pero se sale, se puede salir, pero hay que pedir ayuda. Si nadie sabe lo que te pasa, es muy complicado. Hablar y hablar, eso sería lo increíble. Sí. Una vez escuché a un psiquiatra que decía que una de las herramientas superpotentes para sanar es ser escuchado sin juicio. Que Exactamente. te Y a escuchen. veces es más fácil lo que te digo, la camarera, que alguien de tu familia. Porque no te... Sí, es mucho más fácil a veces hablar con desconocidos que con amigos y familia. Sí, en las familias hay como muchas mochilas, ¿no? Pues nada, Teresa, muchísimas gracias por tu intervención, ha sido súper enriquecedora, a mí me ha sorprendido muchas cosas y me encanta, una información súper valiosa. Ahí estáis una serie de profesionales maravillosos intentando aliviar el sufrimiento de otras personas que hacen mucha falta. Así que muchísimas gracias, Muchas gracias Teresa. a vosotros. Nosotros nos despedimos aquí y, como siempre, los martes intentaremos estar con todos vosotros, dando toda esta información estupenda para mejorarnos, para mejorar nuestras relaciones personales y que tengamos un mundo más amable. Así que os espero aquí en Compasión y Compasión.